Hola y buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Bueno, siempre digo lo mismo, pero me encanta ver la sala llena y siempre vienen personas a unas cosas, otras a otras, pero la gente va repitiendo con sus distintos gustos o aficiones. Entonces, hoy para esta mesa de poetas, pues estoy encantada de ver la sala así. El proyecto, bueno, Amalia lo comentará con más detenimiento, pero yo solamente quiero decir que fue un proyecto que fue muy poco a poco, porque fue hace ya bastantes meses que Amalia me comentó la posibilidad de hacer algo con la editorial Vaso Roto para celebrar el libro este que hoy presentamos aquí. Este libro. Vaso Roto, bueno, pues una editorial que muchos conocen. Aquí en la biblioteca tenemos también muchos de los libros de la editorial. Y enseguida le dije que sí a Amalia, pero la cosa fue un poquito lentamente y creo que ahora ha quedado pues muy bien. La mesa de hoy, que también Amalia presentará a los poetas, que creo que todos los conocemos, y toda la exposición de alrededor con esos dibujos y grabados de Víctor Ramírez que ilustran las cubiertas de la colección, ¿no? Trabajó mucha gente, trabajamos desde aquí, trabajamos desde fuera con el concurso de Janet desde México, con el concurso de María, Amalia aquí, la gente de la biblioteca, una empresa externa. O sea, estuvimos trabajando. Es una exposición que parece pequeña, pero es muy minuciosa y hemos trabajado ahí mucho. Y bueno, dejo a Amalia que vaya contando todas las cosas y bienvenidos a los cuatro, por supuesto. Gracias, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Me van a permitir que me desenmascare si no les importa. Bueno, gracias a Nona Domínguez, directora de esta casa, donde siempre me siento como en mi casa, y a todo el equipo de la Casa de las Conchas, de esta biblioteca modélica, por la buena disposición que mostraron desde el principio en la organización de esta exposición y por el trabajo que, como muy bien ha apuntado Nona, pues todo el mundo ha colaborado para que quedase, bueno, el resultado que ustedes van a poder contemplar después. Gracias a las poetas que nos acompañan esta tarde: María Ángeles Pérez López, Asunción Escribano, José María Muñoz Quirós, y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde de viernes. En segundo lugar, quería disculpar la ausencia de Janet Lozano, directora y alma de Vaso Roto, fundadora de esta editorial, la de Víctor Ramírez, el artista y artífice de la exposición que envuelve esta sala y que permanecerá abierta hasta el 5 de diciembre. Y tampoco nos ha podido acompañar, desgraciadamente, María Fuentes, delegada de la editorial en Madrid. Los tres ahora mismo supongo que estarán viéndonos. Hola a los tres. Y desearían estar aquí, pero por razones, unos familiares, razones graves en algunos casos y razones lúdicas en otros, y coyunturales, pues no ha sido posible. Así que yo, como amiga de la casa, cumplo hoy mi papel de ser más amiga que nunca y emisaria, y voy a intentar pues introducir un poco en qué consiste este acto. Ana Luisa Amaral, que también está presente en la editorial Vaso Roto, en la antología Sombras de Porcelana Brava, realizada por Vicente Araguas, reivindicó ayer en su lúcido discurso de la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana la poesía como ética. Ella lo ha dicho en varias ocasiones y ayer lo volvió a remarcar, que no se entiende una poesía que no sea ética. Y también como puente imprescindible para imaginar, para poder dibujar un futuro mejor, más en estos tiempos en que nos bombardean con preludios de apocalipsis. En cierto modo,
esos son dos de los pilares fundamentales de la editorial Vaso Roto desde su fundación hace ya 15 años. La ética y el entendimiento de la poesía como puentes tendidos en el espacio y en el tiempo. Puentes tendidos entre América y España, entre Norteamérica porque Janet Lozano empezó trabajando con Harold Bloom en una antología famosa que se llama La Escuela de Wallace Stevens, y ella misma se empeñó en esos comienzos y lo sigue haciendo en traducir y dar a conocer en idioma español a los poetas americanos que no se conocían tanto o se conocían de forma dispersa, y en Vaso Roto ahí han intentado pues aunar a voces importantísimas. Y puentes entre Latinoamérica y España, entre México y España en sus orígenes, y que a lo largo de estos 15 años se han ido ampliando al mundo, como abriendo un abanico en su catálogo a poetas de todas las latitudes que tuvieran algo que decirnos para imaginar ese futuro mejor. Todo ello siempre desde una premisa, otra premisa aparte de la ética, que es la de la excelencia y la calidad poética. Y esto solo puede hacerlo alguien que tenga un profundo conocimiento de la tradición poética y una pasión incansable por descubrir nuevas voces. Me refiero, obviamente, ya la hemos citado, a Janet Clarion, que es quien lleva el timón de esta nave, hija de exiliados libaneses que se instalaron en México y con antecedentes con bisabuelos españoles. Poeta ella misma, tiene una ya dilatada y amplia obra poética, traductora, como os he dicho, no solo de poetas americanos, sino también ha traducido mucho a Alda Merini, por ejemplo, una poeta italiana excelente y extraña en el panorama poético. Apasionada mensajera, digo, Janet Clarion, de la poesía que nos salva y nos identifica como humanos y que preserva aquello mejor de nosotros mismos. Así, Vaso Roto es una proyección de su creadora en la defensa de la verdad y la belleza de la palabra. Y con una dimensión también muy importante en su defensa de la visión sagrada del libro. Es el libro que se ha visto amenazado tantas veces y que siempre nos anuncian que se va a acabar, y que esta casa es una prueba de que eso tardará en suceder, si es que sucede alguna vez, y yo creo que es imposible. Esa visión sagrada del libro como espacio de enriquecimiento interior que nos hace, en definitiva, mejores personas. Bien, este acto celebra 15 años de la editorial Vaso Roto y 150 títulos poéticos. La editorial ha publicado más, porque también publica ensayo, publica narrativa, pero este libro conmemora los 150 títulos de poesía. Se editó hace apenas unos meses con ese peculiar título, o Dejad que la palabra rompa el vaso, que es toda una declaración de intenciones, y un subtítulo que también viene a remarcar lo ya dicho: y lo divino se convierta en cosa humana, tomando las palabras de Hölderlin. El libro reúne un poema de cada uno de los libros editados en esos años, y es una selección pues hecha fundamentalmente por Janet Clarion, que además escribe un magnífico prólogo, con la ayuda también de la gente de la editorial, de los asesores y las personas, el equipo que tiene trabajando con ella. Destacaría el cuidado y la belleza de la edición, que no es sino una prolongación del cuidado que ponen habitualmente en todos los libros que se editan en Vaso Roto. Se puede destacar también, como espejo de la misma editorial, la diversidad de registros. Y en esta antología, como muestra de todos los libros de poemas que se han publicado en la editorial, se ponen de manifiesto no solo la variedad de idiomas, de traducciones, sino también, por ejemplo, la importancia de las voces femeninas. Una de las
de las líneas, digamos, de Vaso Roto, en la que yo misma he participado como antóloga, es visibilizar la voz de las mujeres poetas, y han editado varias antologías pues, de las poetas argentinas actuales, de las poetas españolas, también de contemporáneas de los últimos años, de las poetas portuguesas en la ya citada antología de Vicente Araguas, y ahora mismo acaban de publicar otra antología de poetas polacas, y creo que está en imprenta o va a salir de poetas checas, rumanas, o sea, también abriéndose hacia las voces más destacadas de la poesía del Este. Bien. Me toca hablar del artista plástico que envuelve esta sala, de Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es un artista que está vinculado a la editorial desde sus orígenes, desde el 2005. Nacido en Chile, reside en Barcelona desde 1975, pero ha trabajado mucho en Bélgica y Alemania. Y su obra se caracteriza, sobre todo es como una marca suya, el trabajar mucho con poetas y con la palabra poética, ¿no? Ha editado más de 50 libros de artistas, de autores con poetas contemporáneos como Ángel Crespo, Gonzalo Rojas, Joan Brossa, y podríamos decir que la poesía es una de sus obsesiones recurrentes. Víctor Ramírez le ha prestado a esta editorial una imagen también, una imagen que cohesiona todas esas voces diversas, esa interpretación que él hace de cada libro y que se plasma en las portadas, es como un hilo que recorre toda la colección, ¿no? En sus escritos sobre pintura, Henri Michaud escribe: captar abstrayéndose más y más, captar la tendencia, captar el acento, el porte, el espacio, captar lo que subyace. ¿Qué podría escapar por completo a los signos? Captar, traducir. Y en todos los niveles, en todas direcciones, todo es traducción. Y eso es precisamente lo que hace Víctor Ramírez en los dibujos y grabados que identifican a Vaso Roto. Ramírez traduce cada libro en un poema visual. Como escribe Janet Clarion en el prólogo a la antología, dice: cada obra suya es espejo de una emoción verbal. Su talento ha quedado plasmado en los casi 300 títulos que conforman el fondo de Vaso Roto. Ramírez dialoga con esa gran diversidad de voces y construye, traduce cada uno de sus trazos en ese hilo poético que cose a todos los autores. Dice Janet que no se puede ser traductor sin ser poeta. Me atrevería a decir que tampoco se puede traducir a los poetas en imágenes sin ser poeta. Así, cada trazo, cada encrucijada de tinta, cada grieta en el blanco es astilla, fragmento, un pedazo de ese vaso roto. Un verso de cristal que, como aquellos añicos de espejo de Juan Larrea, tienen la capacidad de reflejar cada uno todo el cielo. El poema de James Merrill que abre la antología, titulado precisamente El vaso roto, se refiere a esas astillas que se desplomaron de la unidad del caos. Y como dice Janet Clarion, la poesía recoge limaduras de luz y propicia la reintegración de los añicos en el espíritu del lector. Bien, y ya hemos hecho ese lazo de Víctor Ramírez, ese hilo que ata a todos los autores. Para conmemorar esos 15 años, para conmemorar la inauguración de la exposición, hemos querido traer hasta aquí a 3 poetas publicados en Vaso Roto, 3 poetas castellanos, 3 poetas vinculados a Salamanca. Hay otros poetas castellanos en la colección, está Antonio Gamoneda, está, me acabo de enterar y lo veo por allí detrás, que acaba de salir el libro de Alfredo Pérez Alancar. Felicidades. Aunque no lo podemos tener aquí porque no sé si
Sí, es que debía de estar saliendo exactamente de la imprenta. Pero bueno, ustedes lo podrán ver enseguida en las librerías salmantinas. Y digo, quiero remarcar la presencia de los poetas salmantinos en esta colección de Vaso Roto, porque hay otra curiosidad también que me parece destacable, y es que la mayor parte de los libros de Vaso Roto se imprimen aquí en Salamanca, precisamente. Entonces eso es algo también peculiar, porque una editorial con un pie en México y otro en Madrid, que imprima los libros en Salamanca, pues no deja de tener su curiosidad. Esta imprenta es Cadmos, que además tuvo su primera sede, me parece, aquí justo al lado. Y bueno, está bien también darle importancia a las imprentas de vez en cuando. En realidad, antes de las editoriales existieron las imprentas. Aquí mismo en la calle Libreros tuvo su imprenta Antonio de Nebrija, y fue donde se imprimió en 1492 la primera gramática del castellano, algo que no hay que olvidar y que yo quería recordar hoy aquí, porque también quería destacar esto, que los libros nacen aquí. De hecho, yo me empeñé en que cuando este libro entrara en máquinas, porque Janet había hablado con ella mucho del libro, y le dije, ¿es posible que me avisen de la imprenta para yo asistir al nacimiento de ese libro? Y entonces me avisaron, me fui a Cadmos y me pasé allí unas cuantas horas viendo cómo arrancaban las máquinas, cómo mezclaban las tintas y cómo los dibujos de Ramírez iban cohesionándose con los versos de los poetas, y eso me pareció una experiencia realmente memorable, vamos, que me parecía algo a destacar también. Bien, dicho esto, ya me estoy extralimitando de mi tiempo y quiero dejar su tiempo a los poetas. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno, porque ustedes supongo que los conocen de sobra, son poetas de ya larga trayectoria, premiada, reconocida. Con María Ángeles Pérez López tengo la tentación de leer aquellos versos que le escribió Lezama Lima a María Zambrano en un poema famoso que le dedicó en 1975, poema que empieza diciendo: María se nos ha vuelto tan transparente que la vemos al mismo tiempo en Suiza, en Roma o en La Habana. Y es verdad que María Ángeles Pérez López tiene una capacidad creativa y una fuerza creativa tan interesante que bueno, está siempre viajando y estableciendo puentes también. Hablábamos de los puentes. María Ángeles es, como ustedes sabrán, catedrática de literatura hispanoamericana. Bueno, debería ser catedrática. Es titular, efectivamente, pero ejerce como si fuera catedrática de literatura hispanoamericana, porque hace una labor con la literatura de expansión es un referente indiscutible. Pero también ha contribuido, no solo con su obra poética, sino con la difusión de otros autores, a establecer esos puentes con América Latina, donde, por cierto, también está muy publicada, ¿no? Autores como Huidobro, Nicanor Parra, Juan Gelman, Ernesto Cardenal, pues han sido muy transitados y estudiados por ella, pero también autores contemporáneos a los que nos da a conocer todos los días, ¿no? Su obra, como decía, es muy conocida en América Latina. Títulos como Fiebre y compasión de los metales, Interferencias, y bueno, muchos libros, más de 20 títulos, que acaban de tener un nuevo hermano, digamos, en Incendio Mineral, que es su último libro, publicado precisamente en Vaso Roto, en el que las palabras, he apuntado yo aquí, nos llevan a un mundo que vuelve a decirse en lo esencial de la naturaleza y los sentidos. Es una voz que, como ha apuntado Julieta Valero en el epílogo, transita del yo al nosotros, y es una palabra siempre en diálogo con otros poetas. Se caracteriza por el cuidado del ritmo y esa respiración personal del poema, ¿no? Asunción Escribano, sí, ella tiene el título. Es catedrática de Lengua y Literatura Española en la Universidad Pontificia de Salamanca, aquí al lado.
miembro del Instituto de Estudios Medievales, y me interesa mucho destacar que es diplomada en música, en la especialidad de piano, por el Conservatorio de Salamanca, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el ritmo de sus poemas, y ustedes lo observarán enseguida. En Vaso Roto ha publicado Salmos de la lluvia. Anteriormente pues tiene muchos libros, Acorde, que fue premio Fray Luis de León, El canto bajo el hielo, en fin. Todos sus libros arrastran la conciencia del poder de la poesía para lo que hemos dicho antes, para transformar el mundo y la realidad siempre hacia algo mejor, y el convencimiento de que la belleza puede conjurar la desazón que nos asedia y transformar el desencanto de la existencia en el canto del existir. Y por último, ya sí que sí, les paso la palabra, José María Muñoz Quirós, que me estaba hablando hace un momento de que buena parte de su vida, la más feliz, la había vivido en Salamanca, aunque ahora vive en Ávila, que es donde nació. Se licenció en Filología Hispánica precisamente en esta universidad. Actualmente es catedrático también de Lengua y Literatura en la UNED de Ávila. Presidente de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de la institución Gran Duque de Alba, director de la revista El Cobaya, miembro de la Academia de Poesía, en fin. Es también presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros, de la que creo que vosotras las dos formáis parte también. O sea que San Juan de la Cruz está por ahí también como uniendo algo. Tiene también una dilatada trayectoria como poeta, también con más de 20 libros de poemas, entre ellos El rostro de la niebla, El color de la noche, que fue premio Ciudad de Salamanca precisamente. Y en su poesía, bueno, en Vaso Roto, verán que hay un libro que se llama Inalterable Luz. En su poesía el poder de la memoria y el poder de la palabra también es sanadora y también conjura el desaliento de las amenazas que nos acechan. Y su último libro, publicado este mismo año, se titula El grito de un pájaro, creo. Acabo. Decía Anne Carson, que es otra autora publicada por Vaso Roto, que con la poesía sucede como con el caminar, que te vuelves adicto al horizonte. Todos estos autores que nos acompañan, y yo creo que también todos los autores de Vaso Roto, sucede eso, que después de caminar un buen tramo del camino con ellos, hacen que nos volvamos adictos a la poesía. Pues gracias. Cedo la palabra, pues por ejemplo, a José María Muñoz Quirós, porque siempre empezamos por las chicas. Vamos a tener la deferencia de que ya que está en minoría... Muchas gracias por... Gracias. Aquí, así, ¿no? Ahora. Bueno, no es casual que Vaso Roto tenga en Salamanca un descanso y un lugar de reposo, porque aquí hay autores de Vaso Roto, y también porque hay la imprenta que la gestiona y lo da vida, ¿no? Y también porque Salamanca, de alguna manera, es una luz y es una forma de entender el mundo poético de la vida, ¿no? Está Fray Luis, está Unamuno. Y Vaso Roto, de alguna manera, nace en México, nace en Madrid, y ahora, con esa antología, está celebrando los 150 primeros libros, de los cuales los tres, por suerte, tenemos los 4. Tenemos algún libro en la editorial. Su directora y propietaria, Janet Lozano Clarillón, es una gran poeta, es una verdadera mecenas de la poesía, una mujer muy intuitiva con el lenguaje poético, una mujer llena de sorpresas en su forma de entender el mundo poético, y cuando ha hecho esta antología deja bien claro que Vaso Roto ocupa hoy un espacio en el mundo poético de lengua española que es sinónimo de búsqueda, que es sinónimo de intensidad, que es sinónimo de vida interior, desde el poema a la palabra. La plasticidad, como ha dicho muy bien Amalia, es algo fundamental. Víctor Lozano ha conseguido dar una imagen unitaria, que podemos luego ver en las portadas que están aquí publicadas, y están aquí los originales, creo que son, ¿no? Originales. Pues Víctor Lozano ha creado esa imagen en blanco y negro, esa imagen misteriosa también, porque todas las portadas son distintas, pero todas tienen un parentesco casi de hermandad, ¿no? En el concepto y en el color, en la búsqueda y también en la forma de entender
lo que es la plasticidad. Porque no hace Víctor una ilustración, hace una propuesta estética. Es decir, propone con el libro, en cada libro propone un estar en el libro junto con él. Es decir, una unidad, una hermandad. Por esa razón, Vaso Roto es una colección en blanco, el rojo interior, que es precioso, ¿no? El rojo y el negro son tres colores que germinan y se dan la mano a la letra, la composición, y digamos consiguen una plasticidad, que cada libro sea un objeto bello, porque la poesía, y a mí me parece que es así, ¿no?, debe ser evidentemente bella en su esencia, pero también bella en su presencia. Por eso yo entiendo muy bien los libros de artista, los libros en que los cuales la forma en que aparece el poema, en que el verso está presente, debe estar perfectamente organizada en torno a la belleza, a la plasticidad. Yo creo que tres cosas forman parte de la esencia de Vaso Roto. En primer lugar, hay una supremacía esencial de poéticas que se desarrollan con una apuesta independiente. Esto lo vemos rápidamente. En cada uno de los libros hay una apuesta distinta de un poeta, de una poeta, de un país, de cualquier país, de una manera independiente. No hay escuela. Yo creo que no hay una escuela de Vaso Roto. Hay una independencia y hay una diversidad, una diversificación de voces, de modos de entender la poesía, de modos de vivir la poesía. Por otra parte, también Vaso Roto hace una búsqueda en los diversos idiomas cultos del mundo y las culturas del mundo, miradas que se diseminan por todo el amplio panorama de la poesía, en el más amplio sentido universal. Poetas de cualquier lugar del mundo, poetas a veces desconocidos, que de repente aparecen o surgen, son sugeridos por Vaso Roto, y que luego se convierten a veces en poetas de primer nivel o poetas emblemáticos. En tercer lugar, hay unas cuidadísimas traducciones. En eso, Janet Lozano Clarion siempre lo dice. Yo cuido muchísimo las traducciones, busco buenas traducciones. La traducción buena es sinónimo de buena poesía cuando la poesía es buena. No se puede juntar a un buen traductor con un mal poema, ni a un buen poema con un mal traductor. Y ella ahí tiene siempre esa búsqueda, esa lucha entre crear traducciones emblemáticas, traducciones que sean realmente simbólicas de la literatura en cualquiera de los idiomas que están presentes en Vaso Roto. Por esta razón, creo que, no sé qué tiempo tengo, Amalia, a lo mejor no quiero alargarme. ¿Y qué hago? Aparte de hablar, ¿hago un poema? ¿Leo? ¿Hago un poema, no? Sí, tendrías que leer unas cuantas, por lo menos 3 poemas, vale. Quería decir esto porque yo quiero dejarme agradecido, tú lo has dicho muy bien, y lo que tú has dicho, lo reafirmamos todos, ¿no? Pero también quiero reafirmar yo mi propia identidad con Janet y con la colección, ¿no? Mi amor a la colección y mi amor al proyecto que Vaso Roto significa hoy en el mundo editorial. Ahora sí voy a leer de mi libro Inalterable Luz, que es el libro que publica Vaso Roto. Es un libro que ocupa una etapa, unos años de escritura, poemas muy cortos, poemas muy, a veces demasiado intuitivos, demasiado pragmáticos, ¿no? Voy a leer 2 o 3 poemas. El tiempo asocia mis ojos a un vacío que lame la derrota. Nada sé de ese penetrante hueco, de esa creciente luz donde se resumen los días al colmarse sus párpados. El tiempo que cercena la tenue voz del bosque, la oquedad que nunca llena tanta noche. El tiempo, solo el tiempo reflejado en las dunas sobre un desierto que crece en el vergel de mi alma. Otro caso, otro poema de la poética de la luz y la inalterable luz es el siguiente. Un eterno manar cae sobre mi alma, leve rescoldo de paloma sobrevuela el quejido de la lluvia y se derrama en mí y al dolerme termina. Un poco agualeo, ¿no? Otro poema. Yo tengo en la mirada toda la luz. Quisiera que al menos el destello pronuncie su estallido hiriente en mis pupilas para mirar siempre despacio. Sí, como son, claro, sí, son breves, sí, son breves. Dividir la luz sus irisadas ráfagas perdidas, que brille cárdena y dormida,
que se desnude en lo más hondo donde la bruma cesa. ¿Será verdad que el olvido no sabe sentir de otra manera? Alza su mano hasta un bosque perdido. El nombre de sus horas y sus noches está escrito en lo oculto de un paisaje lejano. Por ejemplo, el desorden que alimentan los que en su destino albergan caminos libres en la luz, quienes no se encuentran donde la claridad enciende el precipicio de sus lágrimas, el desorden de los que albergan la belleza, dejan ver su íntimo secreto dormido entre la nieve. Ya para terminar, el último. Y al descender, toca tierra, alturas que han caído ya no son parte del mundo, descenso como nieve deshecha que los pájaros pisan. Al descender ya nada rozan, las palabras nada rozan, cesan una vez más al caer en los brazos y al derrumbarse en el bosque que habitan secretamente ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, que yo hablo aquí, que se oye bien. Sí. No, si no lo enciendo no se oye bien. Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de celebración. Muchísimas gracias a Vaso Roto, a Amalia por contar conmigo para estar aquí en esta mesa celebrando estos 150 números de libros de poesía. Para un autor, publicar en Vaso Roto es como volver a casa. Precisamente Janet, la directora de Vaso Roto, titula la introducción del libro Un largo viaje a casa. Y esta es la sensación que tiene un autor que publica en Vaso Roto. El viaje, la vida como viaje, es una metáfora que subyace en la literatura de la mayoría de las tradiciones de todo tipo, desde la Biblia, pasando por la Odisea, siguiendo por el ciclo artúrico, hasta los tiempos actuales. Y volver a casa es la sensación de estar en un lugar donde hay amparo, donde uno se siente refugiado, el hogar, el cuidado, el mimo. Esto es Vaso Roto para un autor. Y bueno, para mí es un placer enorme haber publicado en Vaso Roto. Aquí me siento como en familia. Y si el catálogo de una editorial son sus autores, desde luego Vaso Roto en este libro muestra lo que es su catálogo de autores, de poetas, voces diversas, geografías distintas, pero todas ellas creo que tienen en común el buscar que eso divino se convierta en cosa humana, que es el viaje del poeta y la búsqueda del grial. Bueno, yo voy a leer también unos poemas. Mi libro se llama Salmos de la lluvia. A mí, como ha dicho Amalia, me late debajo de la poesía siempre mucha música y mis poemas siempre acaban recogiéndola en los títulos. En este caso, el salmo es antes que ninguna otra cosa una canción. El libro la antología, publica un poema mío titulado Vértigo o poesía, que en realidad habla simbólicamente de lo que es el poeta, de lo que es escribir un poema. En mis sueños no padezco ya de vértigo, ni mi cuerpo tiene peso ni materia. Por eso dibujo órbitas acróbatas como un derviche ebrio en torno de una llama en la que se concentra como en una nana blanca todo el destello misterioso de la vida. Al despertar, el universo sigue dando vueltas según avanza el día y el camino. Y ahora soy yo, el incendiado cirio, y los objetos, las polillas
que se abrasan si me rozan. El segundo poema que voy a leer es el que da título al libro, Salmo de la lluvia, y es una experiencia que seguro que todos la habéis vivido. Es la experiencia de salir un día con ganas de mojarse bajo la lluvia, dejarse empapar bajo el agua y sentir la sensación de unidad, de pertenencia, que es para mí una de las sensaciones más hermosas de la vida. Salmo de la lluvia. Hay momentos en la vida cotidiana cercanos al milagro. Hoy he salido al jardín a ver cómo llovía. Furiosa la tormenta liviaba en tejados y en los árboles su lujuria de hemorragia transparente. Como si un edicto milenario me invitara a participar de aquella ofrenda, he renunciado al refugio y me he situado, aturdida y jubilosa, en medio de aquel cosmos. Llovía en mi regazo y en mi rostro, y mi piel, bajo el ímpetu del agua, semejaba disolverse. No sé si mis ojos compartían las gotas de la lluvia o eran las propias, pero he sentido que todo estaba bien en ese instante, que el cielo sobre el mundo descargaba su derretida claridad y su bautismo. Y yo también he regresado de su humedad más redimida. En el crisma desatado de este invierno he comprendido carnalmente la armonía. Bueno, el tercero, como veo que hay algunos profesores aquí, vais a entender perfectamente de qué hablo, porque es otra experiencia universal, el silencio. Hoy he hablado en clase del silencio. El silencio, les decía, es el fermento fértil de lo escrito. 100 ojos me miraban asombrados o ausentes. Es difícil saber lo que pensaban. Y alguno compartía su ficticio interés con su página de Twitter o de Facebook. Yo les insistía en que hay modalidades de la realidad, como la música o la imagen, que no se apoyan en el lenguaje articulado, como bien sostiene Steiner, y que ambas son ingredientes cardinales de ese modo hermoso de nombrar que es la poesía. Y acudiendo a la autoridad de su lirismo, citaba a Octavio Paz, quien lúcido asevera que el silencio siempre expresa algo, pues está preñado de señales y de signos. Intentaba hacerles entender que este silencio preciso y necesario es levadura que espesa la mirada, la vida y el aliento. Ellos respondieron observando ocultos el reloj y agitándose, nerviosos, en las sillas. Fuera de clase, en el tejado, la lluvia ruidosa y cristalina daba firme fe de mis palabras. ¿Me da tiempo a uno? Ya, pues el último ya. Bueno, este es un poema titulado Instrucciones de uso del invierno, que, es muy apropiado para el frío, este frío que tenemos y que nos viene, y que juega un poquito con ese diálogo entre textos, lo que son las instrucciones y cómo se pueden aplicar a algo como es el invierno. Instrucciones de uso del invierno. Abre la cancela de este día que él lleva la niebla cual bandera y se deja tambalear por el remiendo del frío sobre el rostro. Abre también tus manos y roza con ellas el milagro que nombra el ansia mortal de ser inquieto pájaro que lanza su encíclica de trinos al vacío. Agita la costumbre y la mirada ante el cangilón profundo de este diciembre. Roza la claridad con tus pisadas y admira el viento blanco que devana la sombra de la tarde sobre el verde cansado que caduca. Muele y desgrana como harina el caudal de alabanzas que el sendero disemina al ser albergue para todos. Vuelan bandadas de aves hacia el sur, tú debes seguirlas con los ojos, también con la esperanza, porque ellas traerán de nuevo las fuentes atadas a sus alas. Las estufas exhalan bosques turbios
y es necesario que apuntales en tu memoria la levadura de la dicha, febril del canto del paraíso incinerado por el surtidor del viento en el paisaje. Llega esta estación de fogatas y de eclipses, acuna en su regazo tu sospecha, como un cervato próximo a las charcas. Contempla alzarse a los gorriones sobre el pantone de matices que sustentan en su punzón al universo. En el invierno todos tienen miedo, miran en derredor desconcertados, espantados por la pesadumbre opaca de la bruma. Pero entra tú, desnudo, en su tibieza y déjate respirar por el relámpago que se disgrega en 1000 colores en el filtro refulgente de sus gotas. Y nombra el frío. No dejes de invocar el fulgor que lo consume, a ti y a ti en su centro intacto. Busca ese acorde que hace ser al pájaro y le descubre como testigo leve de lo vivo. Deja un resquicio a la palabra, ella será siempre tu guía, para poder decir en el futuro que en aquel periodo de tinieblas fuiste por amor completa dicha. Bueno, pues fuiste por amor completa dicha para mí es la poesía. Muchas gracias a todos por escucharnos. María Ángeles Pérez López. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos de fiesta, así que agradecemos enormemente que nos acompañen, que la fiesta sea compartida, que tenga que ver con la convicción de que un libro es un mensajero que viene de algún lugar y de algún tiempo. No tiene por qué ser un tiempo similar al nuestro, a veces vienen del futuro, los mejores vienen del futuro, otros de distintas geografías, y como mensajeros traen palabras que no conocíamos, traen modos de sentir y de vivir, amplían nuestra relación con el mundo, hacen que la vida pueda entenderse a sí misma o acercarse a sí misma y a los demás y a las demás, al otro, a los otros. Así que celebrar los libros es celebrar lo que nos une, ese momento en el que lo divino se convierte en cosa humana, porque si nos preguntamos qué nos distingue de lo animal, qué distingue nuestra mano de la pata del animal, seguramente terminaremos a lo mejor con César Vallejo afirmando que es la palabra ser con tilde, que es esa palabra que une ser y saber, ser y conciencia, ser y saber que sabes, es decir, el lenguaje y las muchas formas en que el lenguaje se pone en pie ante nosotros y nosotros con él. Así que celebrar Vaso Roto, estos 150 números extraordinarios, estos 150 libros, celebrar 15 años, celebrar una apuesta tan llena de amor, porque si no, no se podría entender. Que el tiempo se entregue, que el cuerpo se entregue, que tantas voces se estén reuniendo. Celebrarlo es una ocasión de mucha felicidad. El agradecimiento es muy grande, como decía también Asunción Escribano, es volver a casa, es sentir que esas palabras encuentran un sentido, que tienen un lugar en el que ser acogidas y hacerlo con el cuidado y con ese amor, con esa convicción de que en el libro somos, de que en el lenguaje somos, de que lo somos cuando conversamos con voces del pasado, del presente y voces del futuro. Así que saber que ese catálogo reúne desde Anne Carson a Antonio Gamoneda, Ana Luisa Amaral, Wright, Merrill, Simic, Amalia Iglesias en su maravillosa antología, Asunción Escribano, José María Muñoz Quirós, Alfredo Pérez Alencar, ahora Julieta Valero,
autores que admiras, que te acompañan, que son parte de ese viaje que haces bajo el cielo y que no es un viaje tan solitario, entonces tiene el mayor sentido y el mayor agradecimiento a las muchas personas que hacen posible la editorial y especialmente a quien soñó con los libros, soñó con una imagen para esos libros, con el cuidado que implican las portadas, que es Yanel Lozano Clarión, extraordinaria poeta, extraordinaria traductora y alguien que ama intensamente las palabras y las cuida y confía en ellas y cree que nos unen y cree que en el lenguaje se está dando una parte importante de lo mejor que podemos llegar a ser. Así que quiero leer, en esta fiesta, quiero leer dos poemas, uno del primer libro que prologó Juan Carlos Mestre, y en el que están una serie de elementos metálicos, fiebre y compasión de los metales, se titula el libro, y de pronto aparecen las correas. Correas que sujetan las palabras a la rueda inflexible de la boca, grilletes de decir y no decir. El óxido violenta las encías, las bóvedas oscuras de la sed. En el temor se enferman las vocales. Hay luz muy sucia en el mandil del tiempo, moscas sobre los zocos de la ira, grumos de desamparo en cada litro de leche almacenada en los arcones con que asciende el umbral de la pobreza. Formas de expiación, desgarraduras, ganchos de carnicero que desangran pulmones sonrosados de animal. Uno es oriente, el otro es occidente. Cada animal conoce su dolor, es inocente siempre en su dolor. Y con su gota espesa y pegajosa la tierra fertiliza los manzanos, la fruta que también es inocente. Sin embargo, al morder y al escribir letras de aire en su cuerpo malherido, la boca deja un rastro de semillas. Omnívora y febril, también elige pedirle compasión a los metales, pedir a los grilletes que liberen su presa con un tajo del puñal que brilla como un sol inesperado. Que las correas suelten las palabras, que sean compasivos los metales. Y del último libro que ha salido hace muy poquito, Incendio Mineral, la semana pasada estaba de fiesta este libro, con epílogo de Julieta Valero, quiero leer un poema largo. Son poemas largos, alguno es un poquito más breve, pero son mucho más extensos, porque de pronto la escritura te lleva donde no imaginabas también. Y es el poema que cierra este libro. ¿Y si eres nadie? ¿Y si eres nadie? Miras dentro de ti y solo hay un inmenso páramo en el que nada se oye, ni siquiera la respiración agitada en el incendio de aquello que fuiste. ¿A dónde irás cargando tu vacío? Nada pesa lo que no tienes, pero no hay ligereza posible para ti, porque el vacío te arrastra hacia sus pies. Ha arrasado con toda la flora, los días sin viento, las reservas de agua y de pardales. Quedan muchos más pájaros atrapados contra las vallas, vencejos, cormoranes, petirrojos. Un viejísimo albatros sacude su cabeza como si se hubiera atragantado con un mal verso. Entre ellos se disputan las raspas del sol y todos los poemas sobre ruiseñores o palomas que han sido capaces de digerir. Disputan también con quienes han quedado crucificados contra esas vallas, atrapados en la larga migración del hambre, de la guerra. Y mientras, tú sobre tu páramo vacío.
Te asomas con miedo al brocal de la boca y solo se ve un espejo negro que parece saludarte desde el fondo. También alguna mano de gente difusa tras tantas pantallas entreabiertas. Nada se oye sino la frugalidad de la desgana. A lo lejos, tal vez el agua pida que abras la puerta de tu cuerpo. ¿O vas a conformarte con ser páramo, eriazo que no habilitan las hormigas, pedregal que golpea con su sed? ¿Y si nadie somos todos? Pájaro perro, pájaro persona, población y polluelo enardecido. ¿Qué harás en el tránsito de las taxonomías? En ti están los 100.000 caracteres hereditarios que te atan dulcemente a los demás, los 3.000 millones de letras del genoma humano que has aprendido sin esfuerzo y silbas con felicidad al levantarte. 24 de los 90 elementos químicos, todas las maletas que quedan extraviadas frente a las aduanas y las noches de Ítaca y Caronte. En ti, partículas lejanísimas de estrellas y otros parientes, piedras, peces, patronímicos, banderas deslucidas y otros trapos del dolor, incluso meteoros en el festejo de la luz. Todos ellos te bendicen y completan. Bendicen cada una de las capas freáticas que alimentas con tu desesperación y tu amor radical a esta extrañeza que llamaron vivir, estar viviendo, porque tú no eres suficiente para ti. Desconoces quién eres y no importa. De pronto apremian la vida y los tendones, de pronto estallan granos rojísimos de luz sobre la superficie torpe de tu lengua. Algunos estorninos los disputan y te besan con su canción de alambre. ¿Cómo dejar entonces que el día colisione? ¿Que haya personas aparcadas como muebles mientras viajan las mesas en primera? ¿Alguna vez recibiste en herencia un baúl y una silla de esparto? Pero hoy todo ha sido arrasado en el fuego, hasta el flequillo que desordenó los días y la expiación y nota lápiz del convenio laboral, mientras hay personas aparcadas como muebles y están dentro de ti, son tu apellido. Con el agua que emana de sus letras, humedeces tu frente y te levantas. Muchas gracias. Bueno, se me olvidaba decir, hay dos poetas más vinculadas a Salamanca, que también están en esta antología, están en Vaso Roto, en la antología Sombras Diversas, que son Julia Piera, que está aquí presente, y Emily Roberts, que ahora también creo que está aquí dando clase en la Universidad de Salamanca. O sea que Vaso Roto está haciendo una importante cantera salmantina, cosa que es una suerte para todos los que nos reconocemos y nos conocemos aquí en la palabra poética. Bueno, les dejo con las voces de los poetas, que es las que deben de resonar y hacerles adictos al horizonte de la poesía. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, sugerir algo. Por favor. Buenas tardes, buenas gracias por esta cátedra enorme. Sí. Sí, no, pero hay dos poemas o tres, sí, que están en alemán. Y se las vio mal, sí. Es un chico joven, sí, un traductor joven. Pero sí. Para el portugués, al italiano y al francés, al inglés, ahí bien. Pero el alemán es verdad. Sí.
Muy bien. Muchas gracias a Vaso Roto, gracias a María Ángeles, José María, Asunción, y gracias a todos ustedes. Les invito a que vean la exposición y que se sumerjan en los libros, que es donde van a encontrar lo que tiene interés. Muchas gracias, buenas tardes.